Bienvenidos a este panel de discusión sobre los métodos del análisis y la interpretación de datos. Hoy contamos con la participación de estudiantes de la materia de minería de datos, para que a lo largo de esta sesión abordemos temas clave como la exploración de datos, la regresión y la ética en el análisis de datos. Para comenzar, ¿pueden explicarnos qué es el análisis descriptivo y cómo se utiliza para resumir y visualizar datos? Claro, el análisis descriptivo es una técnica estadística que se usa para resumir y comprender los aspectos principales de un conjunto de datos. Esto puede incluir medidas de tendencia central como la media y la mediana, o medidas de dispersión como la desviación estándar. Es una forma de hacer que los datos sean más fáciles de interpretar. Sí, y agregar a lo que dijo David, la visualización de datos juega un papel esencial en este análisis. Los gráficos como histogramas, diagramas de caja o gráficos de barra nos permiten ver patrones y tendencias rápidamente. Por ejemplo, un histograma puede mostrarnos cómo se distribuyen los datos a lo largo de un rango, en lo cual es crucial cuando tenemos grandes volúmenes de datos. Estoy de acuerdo. Además, me gustaría agregar que el análisis descriptivo no solo nos ayuda a resumir los datos, sino también a detectar posibles problemas en los mismos como valores atípicos o datos faltantes. Exactamente. Creo que el análisis descriptivo no es solo para hacer que los datos sean comprensibles, sino también para que podamos tomar decisiones informadas antes de pasar a un análisis más complejo. Al tener una buena comprensión de lo que estamos observando a través de las visualizaciones, podemos hacer ajustes o predecir comportamientos futuros de manera más efectiva. Excelente, es importante destacar cómo la visualización facilita el entendimiento. Ahora pasemos al análisis exploratorio de datos o EDA. ¿Pueden decirnos qué es y qué técnicas pueden usarse para explorar y descubrir patrones en los datos? El EDA, de hecho, Melissa, es el proceso inicial que utilizamos para explorar un conjunto de datos antes de realizar cualquier análisis más complejo. En lugar de simplemente aplicar un modelo directamente, lo que hacemos en el EDA es entender la estructura de los datos, verificar la calidad de los mismos y encontrar patrones o irregularidades. Algunas de las técnicas más comunes en EDA es incluyendo la visualización de datos como los gráficos de dispersión o de barras y el cálculo de estadísticas descriptivas como la mediana, la media y la desviación estándar. Exactamente, añadiría que además de las técnicas básicas que mencionó Daniela, también utilizamos métodos como la correlación entre variables. Esto nos permite entender mejor las relaciones entre las variables en nuestro conjunto de datos. Por ejemplo, si estamos trabajando con datos de ventas, podríamos ver si hay una correlación fuerte entre el precio y la cantidad vendida, lo que podría ser un patrón interesante. Estoy de acuerdo y quiero agregar que las herramientas de visualización son clave en EDA. Los diagramas de caja, los histogramas y los gráficos de calor especialmente son útiles para ver la distribución de los datos y detectar cualquier anomalía, como valores atípicos. Es esencial observar los datos de diferentes perspectivas antes de hacer cualquier tipo de modelado. ¿Creen que todas las técnicas que mencionaron son aplicables a cualquier tipo de datos o depende del contexto en el que trabajemos? En mi opinión, aunque muchas técnicas de EDA son universales, su aplicación depende del tipo de datos y el objetivo del análisis. Por ejemplo, los datos estructurados permiten gráficos y estadísticas más convencionales, mientras que los datos no estructurados, como textos o imágenes, requieren enfoques distintos. ¿Qué opinan ustedes? Creo que depende mucho del tipo de datos con el que estemos trabajando. Por ejemplo, los gráficos de dispersión son más útiles cuando tenemos dos variables numéricas, pero no tienen mucho sentido si estamos trabajando con datos categóricos. En este caso, gráficos de barras o diagramas de barras apiladas son más adecuados. Por otro lado, si estamos analizando texto, herramientas como nubes de palabras o análisis de frecuencias son mucho más útiles que las visualizaciones tradicionales. Es cierto, además los modelos estadísticos nos permiten analizar patrones en los datos y hacer predicciones basadas en ellos. En particular, la regresión, que es una técnica poderosa que nos ayuda a comprender cómo una o varias variables independientes influyen en una variable dependiente. Puedo mencionar que un desafío común es que muchos modelos de regresión asumen que los datos siguen una distribución normal y que las relaciones entre variables son lineales. Pero en la práctica esto no siempre sucede. ¿Qué opinan sobre los posibles desafíos o limitaciones al usar la regresión, especialmente con datos que pueden no seguir una distribución normal?
Exactamente. La regresión no solo sirve para predecir valores, sino que también para comprender la relación entre variables. Un modelo de regresión lineal, por ejemplo, asume que hay una relación lineal entre las variables, pero si esa relación no es lineal, podemos usar otros tipos de regresión, como la regresión polinómica o la regresión logística, si estamos tratando con variables categóricas. Este es un punto crucial. En la regresión lineal clásica, una de las suposiciones es que los residuos siguen una distribución normal. Si los datos no cumplen con esta suposición, los resultados del modelo pueden ser inexactos, lo que lleva a una interpretación errónea de los coeficientes. Por ejemplo, si los residuos tienen una distribución sesgada, las pruebas de significancia y los intervalos de confianza pueden no ser confiables. Eso dice mucho sobre la importancia de contar con los datos correctos. ¿Qué me dicen sobre el análisis de datos específico? ¿Cómo y cuándo se utilizan estas técnicas? Claro, el análisis de series temporales es fundamental cuando tratamos con datos que estén organizados cronológicamente, como ventas, precios o cualquier tipo de datos dependientes del tiempo. En este tipo de análisis buscamos identificar patrones recurrentes como la estacionalidad y predecir valores futuros. Y en el caso del análisis de clúster, por ejemplo, la técnica se utiliza para agrupar datos que comparten características similares. Un buen ejemplo sería el análisis de segmentación de clientes. Usamos técnicas como Key-Means para dividir a los clientes en grupos con comportamientos similares, lo que permite personalizar estrategias de marketing o diseñar productos específicos para cada grupo. Es importante señalar que el éxito de este análisis depende mucho de las variables que seleccionemos para realizar el agrupamiento, ya que las variables incorrectas pueden llevar a una segmentación inexacta. Claro, no podemos olvidar que el análisis de componentes principales se utiliza cuando tenemos un conjunto de datos con muchas variables y queremos reducir la dimensionalidad sin perder demasiada información. Esta técnica transforma las variables originales en un conjunto más pequeño de variables, llamadas componentes principales, que explican la mayor parte de la variabilidad de los datos. Es útil cuando se tienen muchas variables correlacionadas y nos permiten simplificar el análisis, manteniendo la esencia de la información. Casi para cerrar nuestra discusión me gustaría abordar un tema muy importante, la ética en el análisis de datos. ¿Cuáles creen que son las principales consideraciones éticas que se deben tener cuando se recopilan y analizan los datos? Un aspecto fundamental de la ética en el análisis de datos es garantizar la privacidad y el consentimiento informado. Cuando trabajamos con datos de personas debemos asegurarnos de que los datos sean recopilados de manera legal y ética. Además, es crucial anonimizar los datos cuando sea posible, para proteger la identidad de los individuos. Otro punto ético es importante evitar sesgos en los modelos, ya que si no somos cuidadosos, podemos terminar tomando decisiones que perpetúan prejuicios o injusticias. Exactamente, la privacidad es clave, pero también la transparencia. Como analistas de datos, debemos ser claros sobre cómo estamos recopilando datos, qué datos estamos utilizando y cómo los estamos analizando. En cuanto a la validación de modelos, es esencial utilizar técnicas como la validación cruzada, donde dividimos los datos en varias partes y entrenamos el modelo en diferentes conjuntos. Esto nos ayuda a evitar el sobreajuste y asegurarnos de que el modelo sea generalizable a nuevos datos. Totalmente. La validación cruzada es una de las mejores prácticas para evitar que un modelo se ajuste demasiado a los datos específicos de entrenamiento y pierda su capacidad predictiva. También creo que es importante tener en cuenta el impacto social de nuestras decisiones basadas en datos. Como analistas tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nuestras conclusiones sean justas y no favorezcan a un grupo en detrimento de otro, especialmente en áreas como contratación, préstamos o salud. Estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Además, creo que hay que tener muy en cuenta el uso responsable de datos. Los análisis de datos deben evitar manipulación de estos mismos para obtener resultados que favorezcan una agenda particular. La ética de la interpretación también es crucial. Los datos deben presentarse de manera que reflejen la realidad. No deben distorsionarse para crear una narrativa errónea o sesgada. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias a todos. Sin duda a lo largo de esta discusión hemos explorado los principales métodos de análisis e interpretación de datos, desde la visualización y la exploración de datos hasta modelos estadísticos y consideraciones éticas. Es importante recordar que el análisis de datos no solo se trata de aplicar herramientas o modelos,
sino de comprender el contexto, interpretar correctamente los resultados y garantizar un uso ético de la información. Agradecemos a nuestros panelistas por compartir su experiencia y esperamos que este panel les haya sido útil y puedan aplicar esos conocimientos en sus propios proyectos de análisis de datos.